Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y México. Hago mención que estamos en conexión vía Zoom con el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y director general del INPED. Nos acompaña el magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Contamos con la presencia de la diputada Mirelia Alejandra Montes Agredano, presidenta de la mesa directiva de la Secretaría de Judicatura del Congreso del Estado de Jalisco. Damos la bienvenida y nos acompaña muy especialmente la maestra Blanca Lidia Ibarra Carrera, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI. Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco. Escucharemos ahora las palabras de apertura por parte de la licenciada Aranzazú Méndez González. Saludo con especial gusto al maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, Secretario General del Gobierno del Estado de Jalisco, a quien agradezco la presencia en este evento. Igualmente los distinguidos ponentes que nos acompañan el día de hoy, al doctor José Ramón Cosío Díaz, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y director general del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho y Derecho. A la maestra Blanca Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. A los miembros distinguidos que integran este presidio, el doctor Salvador Romero Espinosa, quien siempre nos apoya en todas estas batallas. A la diputada Alejandra Montes Agredano, gracias por su presencia. Y al maestro Daniel Espinosa Licón, muchas gracias. También agradezco la presencia de los invitados especiales que tenemos el día de hoy: el maestro Antonio Pedro Rosas, comisionado del TEC; Jimena Guadalupe Raigosa, secretario técnico del Instituto de Transparencia Local; Antonio Flores Urente, el secretario de Educación de Jalisco, muchas gracias por tenerlo aquí. A la diputada Priscila Franco Barba y el diputado Higinio Toro Pérez, gracias por su presencia. A su vez agradezco a los participantes de nuestro panel el día de hoy: al licenciado Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, director general de Asuntos Jurídicos del INAI; el licenciado Manuel Maese Sánchez, periodista jalisciense; y a la periodista Gabriela Aguilar, quien moderará dicha mesa. Para la Coordinación General de Transparencia es un día muy especial porque cerramos con este panel de lujo una serie de capacitaciones que integraron nuestro programa de formación continua en el 2022. Partimos de la convicción de que la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales son tareas cotidianas que todos los servidores públicos debemos de garantizar desde el espacio y la responsabilidad que nos corresponde. En este sentido, las capacitaciones de este año tuvieron como eje central integrar la lógica y el lenguaje de transparencia a los servidores públicos, tanto del Gobierno del Estado, de distintos municipios, de organismos públicos descentralizados y a la sociedad en general, con una finalidad doble. Por un lado, informarles de lo vital de su labor cotidiana como generadores de información pública, y por el otro, concientizarlos de la importancia de la transparencia misma, que redunda en mejores esquemas de rendición de cuentas. Este año hemos logrado capacitar a más de 4.000 servidores públicos de diferentes niveles de gobierno y de diferentes entidades federativas, en donde destaco el esfuerzo en conjunto realizado con la Secretaría de Educación Jalisco, en donde hemos capacitado 1.400 servidores públicos, que efectivamente son maestros, de educación básica en el manejo de datos personales, así como la realización de 3 foros en donde la virtualidad nos ha permitido captar ponentes internacionales y nacionales referentes en la materia. Con nuestro esquema de capacitación buscamos presentar la materia de modo accesible, abierto, con casos de estudio, en donde podamos entender diferentes perspectivas de su aplicabilidad y podamos retarnos e ir más allá del cumplimiento normativo. Por ello, el día de hoy cerramos este ciclo de capacitaciones con un tema fundamental que consideramos polémico y a la vez actual: la clasificación de información. Si bien parece un tema sumamente técnico, la idea de celebrar este coloquio radica en
darnos a los elementos que hacen la clasificación de la información procedente o no, y en socializar los casos en los cuales es aplicable y en los que a todas luces parece un exceso de la autoridad por ser amanecer. Por ello nos llena de gusto contar con un panel de expertos que sin duda hoy nos compartirán su visión al respecto y nos permitirán abrir más espacios de debate para el siguiente tema. Sabemos que la actividad política depara muchos y novedosos retos a las entidades públicas, pero también somos conscientes del hecho de que en la medida en que fortalezcamos nuestras capacidades institucionales, la capacitación de los servidores públicos y sobre todo fomentemos la cultura de la transparencia, podremos transitar hasta entornos sociales, donde los ciudadanos se apropien de la transparencia y la conviertan en una herramienta para la gobernanza democrática. Estamos totalmente de acuerdo que esto implica, por ello también ciertos de que es una tarea que se construye de mano de la academia, organismos garantes, los ciudadanos y los medios de comunicación, quienes son los garantes en el desempeño gubernamental, que el desempeño gubernamental sea óptimo. De nueva cuenta, muchas gracias a todos los presentes, a los ponentes, gracias por la invitación y por acceder a ella, y enhorabuena, esperemos que este coloquio sea un éxito para todos. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo particularmente al representante del señor gobernador del estado de Jalisco, el maestro Enrique Ibarra. Muchas gracias por recibirnos aquí en este recinto tan espectacular y tan bello que tienen aquí en el edificio de sede del Poder Ejecutivo. Saludo por supuesto a la organizadora del evento, Aranza. Felicidades por impulsar este evento. Maestra Blanca Ibarra Cadena, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, un gusto saludarte. Tuvimos la oportunidad de convivir recientemente por ahí en Durango y ahora un gusto recibirte aquí en Jalisco, en tu casa. Ya sabes, diputada presidenta del Poder Legislativo del Congreso, diputada Mireya Montes, saludarte. Magistrado presidente Daniel Espinosa, un gusto saludarte y pues, saludar a todas las autoridades, medios de transparencia, directivos del IPE, secretario de Educación, Procurador Social, señor Juan Carlos, bienvenido, mi compañero, el comisionado Antonio Rosas, director del Centro de Estudios Superiores de Información, y a todos los que nos acompañan, panelistas, al ministro, está conectado, tengo entendido, siguiendo esta transmisión, también un gusto saludarlo. Y bueno, el término arcana imperi, que viene desde los griegos y los romanos, refería al secreto de Estado, hacía alusión a este poder que tienen quienes gobiernan de ocultar información a los gobernados, a la sociedad. Y tradicionalmente se justificaba bajo la premisa de que la soberanía residía en quien gobernaba, no en los gobernados. Actualmente sabemos que en una democracia liberal como la mexicana es al revés. La soberanía reside en quienes somos gobernados y la información es nuestra, no de quien gobierna. Entonces, quien gobierna únicamente administra la información y tiene la obligación de entregarla a cualquier persona que la solicite, excepto aquellos casos en que la entrega pudiera causar un daño a la administración pública, al interés público o a un tercero, ¿no? a ponerle con su vida o sus datos personales. ¿Cómo llegamos del Arcano Imperi de hace 2500 años a hoy? Bueno, pues es un camino largo. Después del Arcano Imperi vino el Arcano Ecclesiae, ¿no? Que es el secreto de la religión, el secreto clerical. Y Norberto Bobbio después hablaba del Arcano Imperi y lo divide en dos partes: el Arcano Imperi como el poder que oculta y el Arcano Imperi como el poder de lo que se oculta. Es decir, una parte es cuando el Estado dice: sí tengo la información, pero no te la voy a entregar por esta causa, y otra parte es cuando el Estado tiene la información y niega tenerla, es decir, miente a la sociedad. Son los dos tipos de Arcano Imperi que describe Norberto Bobbio en su obra. Tuvieron que pasar otros 200 o 300 años para que llegara a México y aterrizara en nuestra Constitución el derecho a la información, 1977, y 25 años después, hace 20 años, que este año tuvimos aquí en Jalisco los festejos, la primera ley de transparencia de todo el país fue la de Jalisco. Hace 20 años exactamente, en mayo del 2002, llega la primera ley de transparencia a México aquí en Jalisco, unos meses después entra en vigor la federal, y entonces se crea una nueva modalidad de reserva, que era la modalidad en base al fundamento. ¿Qué significa esto? Que bastaba con que hubiera una previsión en la ley para que tú pudieras reservar. No tenías que hacer
mayor esfuerzo que identificar una causal de reserva para poder reservar, y entonces vinieron los primeros esfuerzos por tratar de, obligar a las autoridades a justificar también las reservas a través de una motivación básica. La ley federal, la primera ley federal, dividía las causales de reserva en 2 artículos. Se consideraba que las que estaban en uno eran reservas automáticas por Ministerio de Ley. No había más que identificar y señalar el fundamento y reservar. Y había otras que los lineamientos que emitió el entonces IFAI abrieron la puerta a lo que ahora conocemos como prueba de daño. Pero fue una puerta muy chiquita. ¿Por qué? Porque lo único que bastaba para reservar información de acuerdo a esos lineamientos era que se acreditara un daño. Con que tú dijeras, esto puede causar daño, era suficiente. No había que ponderar, no había que poner en una balanza ninguna otra consideración más que acreditar un posible daño. Entonces era demasiado fácil reservar. No fue hasta que vinieron las reformas constitucionales de 2007 y 2014 y ahora la Ley General de 2015 que se incorpora la obligación de realizar una prueba de daño para cada intento de clasificación de información. No importa si nos piden lo mismo todos los días tenemos que volver a hacer una prueba de daño. Pero el problema es que la Ley General también determinó que quien haga la prueba de daño sea el área generadora de la información, el área que tiene la información, y eso pues suena como lógico, pues claro, son los que conocen bien el porqué de la reserva, sí, pero la prueba de daño vigente trae incluida una ponderación de derechos, trae incluida un principio de proporcionalidad o trae incluido un test de proporcionalidad, y ese test de proporcionalidad es la prueba de argumentación más difícil que existe en el derecho. En materia de argumentación jurídica, el test de proporcionalidad es lo más complejo que existe, y se lo estamos imponiendo a 8.200 sujetos obligados para que los hagan quizás cientos de miles de servidores públicos, cuando es una cuestión tan técnica y tan complicada, incluso para el jurista más avanzado, realizar un test de proporcionalidad adecuado es complicado. Aquí está el magistrado que no me va a dejar mentir, y tenemos magistrado Toño también, que sabemos que cuando vamos a hacer un test, que tenemos 2 derechos humanos encontrados, lo más complejo es determinar cuál pesa más. Bueno, ese sencillísimo trabajo se lo estamos imponiendo a la totalidad de los servidores públicos prácticamente del país. Estamos hablando de más de 1 millón. Y eso, por supuesto, que ha complicado el que se hagan pruebas de daño de calidad. Es muy complicado exigir este tipo de preparación a todos los servidores públicos. Por eso tenemos varios filtros. El primer gran filtro es el Comité de Transparencia y después venimos los organismos garantes. Lo que se va a platicar aquí el día de hoy es muy importante, es trascendental. Ustedes tienen que ser replicadores de todo lo que vean el día de hoy. Y aprovecho además para hacer un comercial, justamente en el marco de los 20 años de la Ley de Transparencia que este año estamos conmemorando y festejando también. Hemos editado desde el INDEI un libro que verá la luz pública en los próximos días, un libro denominado La debida clasificación de la información pública, teoría y práctica. El primer libro del país que desarrolla en 20 capítulos una por una las causales de reserva de la información, con ejercicios prácticos en cada caso. Esperemos que este libro, que va a estar accesible para cualquier persona porque va a ser gratuito, sea de utilidad en su trabajo, lo difundan, lo compartan, lo descarguen, lo lean y lo usen para capacitar a todos los servidores públicos de sus respectivas entidades públicas. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades, Aranza. Estamos a sus órdenes también en Instituto de Transparencia de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Frente a estos murales de Orozco en este histórico y bello lugar. Me complace mucho acompañar en este coloquio a nuestras distinguidas autoridades. Saludo de manera especial al secretario general de Gobierno, don Juan Enrique Ibarra, representante del gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez. Y desde luego a quienes
quien nos ha convocado, Aranzazú Méndez, Coordinadora General de Transparencia, muchas gracias por esta invitación. Me complace mucho estar acompañada por nuestro director general de Asuntos Jurídicos del INAI, Gonzalo Sánchez de Tagle. Quiero saludar también de manera muy especial al magistrado presidente Daniel Espinosa, desde luego a la diputada Miguel Alejandra y desde luego también a nuestro amigo presidente del Instituto de Transparencia aquí en el Estado de Jalisco, Salvador, quien el día de ayer precisamente nuevamente lo reelegimos para que sea el coordinador de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Transparencia. Con ello le reconocemos no solo su capacidad, su trabajo y sus aportaciones. Muchas gracias, Chava. Como secretario también en esta comisión, otro jalisciense distinguido, Pedro Antonio Rosas, a quien saludo con mucho afecto. Muchas gracias. Bueno, pues a todos desde el final queremos decirles que este coloquio es de gran relevancia, un momento tan importante para la agenda política y democrática de este país. Pero no quisiera avanzar sin hacer referencia a una fecha especial, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no puedo dejar de señalar que la transparencia y el acceso a la información es un elemento clave para visibilizar la violencia estructural que sufren las mujeres, así como para obtener datos precisos e información que permitan también encauzar las políticas públicas en todas las entidades federativas de este país destinadas a abatir este problema y también a construir con la sociedad mejores vías para eliminar la violencia contra las mujeres. Y dicho lo anterior, quisiera centrarme simplemente de manera muy breve en contextualizar el coloquio al cual hoy asistimos y tendremos el gusto de participar. Saludamos al ministro Cosío, que ya escuchamos que está conectado. Un gusto también tener este honor de participar con gente tan distinguida como él. Y les decía yo que organizar este encuentro es relevante porque nos permite avanzar en la consolidación de la publicidad de la información de la función pública. Uno de los grandes retos en las democracias contemporáneas que muchas veces se ve amenazado. Esta no es una tarea fácil. Desde que las sociedades tienen estructuras jerárquicas de poder, ya lo decía Chava, los asuntos en manos de las autoridades han tendido a ser propiedad de quienes lo detentan y también se han esgrimido argumentos de distinta naturaleza para justificar este monopolio informativo. Así, en la antigüedad, la opacidad se justificaba mediante la necesidad del gobernante de proteger a la comunidad. Era la cultura del secretismo. Esta se decía que era incapaz de comprender los asuntos de las polis. Luego, en la Edad Media, se arguyó que solamente los gobernantes tenían la potestad de conocer sobre los asuntos públicos, pues habían sido ellos los elegidos de Dios para ostentar el poder. Y hasta hace unos años, los gobiernos, todavía algunos lo hacen, argumentaban que los asuntos del poder debían quedar en manos de las autoridades para mayor efectividad de sus acciones y para no poner en riesgo la seguridad de las y los ciudadanos. Ejemplos hay muchos. Hoy no se puede permitir que se mantenga esa tradición de opacidad. En casos específicos puede ser legítima solo cuando se trata de asuntos que de manera comprobable pueden afectar el interés público y la seguridad nacional. Y en el desarrollo de este coloquio habrá oportunidad de analizar casos específicos. Por ello, y para definir con precisión cuáles son esos límites y la publicidad y los retos que representan, materializar los principios y normativas jurídicas que los sostienen, le reitero el reconocimiento por este esfuerzo que se hace desde el gobierno del Estado de Jalisco
pues refleja la disposición de reconocer el valor de la transparencia para la vida pública y para la vida de las y los ciudadanos. Aprovecho este foro para expresar el compromiso desde el INAI para seguir colaborando y participando en actividades como esta. Desde el Sistema Nacional de Transparencia que encabeza el INAI, hemos procurado construir un federalismo cooperativo, porque esto no es una agenda solo que se deba dar en el marco de los entes federales, de las autoridades que hoy ostentan el poder. Esto debe llegar a todos los niveles y esferas de gobierno. Además, la importancia de consolidar gobiernos transparentes que permiten que la sociedad conozca plenitud su actuación y los motivos de sus decisiones, radica en que esta relación virtuosa abona también en la legitimidad y la confianza ciudadana hacia sus autoridades. Por todo ello, queremos reconocer este esfuerzo y tendremos esta gran oportunidad en las siguientes horas de hablar a mayor detalle de este importante tema. Muchas gracias, muy buenos días. De la transparencia, hay que tenerse en cuenta en esto, no había un sujeto claramente legitimado, sino los primeros discursos de esto decían las autoridades están obligadas a generar estas condiciones de transparencia. Muy bien. Pero la cuestión que después apareció en nuestro orden jurídico, no todos los órdenes jurídicos tienen esta característica, es la creación de un derecho humano en el cual se nos otorga a todos los ciudadanos, los habitantes de este territorio nacional, la posibilidad, por vía del derecho humano, de acceder a la información pública gubernamental. Y esto sí me parece que hace una diferencia importante respecto de otros órdenes jurídicos. Una cosa es que la autoridad trate de realizar la transparencia como un elemento de su práctica cotidiana para salvaguardar, para garantizar una condición democrática. Y otra cosa muy distinta es que los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer el tema de la transparencia o de solicitar la transparencia por vía del derecho humano. Esta sí me parece que es una característica particular del orden jurídico. Entonces, si por un lado ustedes tienen la idea de que hoy los estados nacionales se tienen que comportar en las condiciones de mayor transparencia posible, y por otro lado nos damos cuenta que las constituciones tienen reconocidos derechos humanos, pues entonces sí resulta una combinación extraordinariamente importante de la transparencia en nuestro momento histórico particular. Esta condición, ¿a qué nos lleva? Si nos recordamos rápidamente, pues seguramente todos ustedes conocen la condición de un derecho humano. La condición del derecho humano no solo significa que es la intuición con la que rápidamente nos acercamos al tema, de lo que en su momento decían los autores, nosotros aquí le mareamos a ustedes argumentando o tratando de resumir la cultura jurídica de todos esos autores, pero era lo que llamaban un derecho subjetivo público o un derecho público subjetivo, en el sentido de solo un derecho de acción que tenían los particulares frente a las autoridades, en el caso nuestro del juicio de amparo, para reclamar la violación a un derecho humano. Desde luego, esa es una dimensión de los derechos humanos, pero la dimensión más importante desde mi punto de vista, la más general de los derechos humanos, es generar condiciones normativas para que la totalidad de las autoridades públicas, independientemente son legislativas, ejecutivas, judiciales, administrativas, federales, locales, municipales, desconcentradas, descentralizadas, lo que sea, tengan que acatar el tema central de los contenidos normativos. Entonces, como se decía antes, en una expresión no muy afortunada, pero plástica, que nos sirve para entender algunas cosas, los primeros destinatarios de los derechos humanos
son las autoridades legislativas, en tanto que estas autoridades legislativas tienen a su cargo el desarrollo de la propia Constitución mediante normas de carácter general con base en el principio de legalidad. Si esto es así, las autoridades legislativas federales o locales tienen necesariamente para disfrutar y sobre todo de el derecho humano de acceso a la información pública gubernamental por el otro. Aquí ya tenemos entonces una situación muy importante en lo que se refiere a la clasificación y a lo que se refiere al tema que hoy nos ocupa. ¿Por qué razón? Porque es de la mayor importancia que las autoridades legislativas, insisto, en el plan jerárquico inmediatamente inferior a la Constitución, dicten leyes, hagan leyes que potencien la transparencia y garanticen el derecho del acceso. Esto me parece muy importante. Ya a partir de ahí, oigan, perdónenme, está muy desordenado. Me preguntan algo de cómo van a ver lo de la anfitrionía y no sé qué anfitrionía. Vamos a terminar, yo me tengo que ir a las 10:20. Y tranquilícense, por favor, porque esto no está funcionando bien. Me están ahí mande mensajitos. Les prometo que al final veo cómo les paso la anfitrionía. ¿Sí? Pero tratémonos de tranquilizar y concentrémonos. Estamos hablando y dejen de mandar los mensajes de la anfitrionía, porque para que entre la siguiente conferencia faltan 45 minutos. Entonces, tranquilícense, disfruten la mañana, si no, pues desconéctense, pero pasémosla lo mejor posible, porque esto está muy peculiar. Yo les paso la anfitrionía, les paso lo que quieran, pero vamos a concentrarnos en esto. Voy a hablar un momento más para después, por vía del chat, recibir las preguntas. No es mi culpa las fallas técnicas, que tampoco es de ustedes, entonces tranquilicémonos, por favor. ¿Les parece bien? Muy bien. Y sigamos adelante con esto. Y el que no, pues desconéctense, pasen a lo mejor, ya seguramente empezará el partido a las 10 y podrán disfrutar más. Entonces, podríamos seguir. Muy bien. Entonces, el asunto central aquí es que después de las normas generales, otra vez por jerarquía normativa pura, las autoridades administrativas tendrían que empezar ya este mismo contenido. Las cuestiones de transparencia y de máxima publicidad, las cuestiones de satisfacción del derecho. Todo esto es el problema central que tenemos aquí. Y solo en los casos en que las autoridades no hayan cumplido con sus obligaciones o que un particular considere que sus derechos humanos han sido violados, no permitiendo los acceso. Entonces, se irá por vía remedial ante los tribunales, los federales, o ejercerán los recursos administrativos correspondientes para poder obtener esta información y garantizar estos elementos de desarrollo. Este es el tema. Ahora, la idea que teníamos de transparencia, de acceso, de máxima publicidad, era una idea, digámoslo así, que estaba acorde con lo que estuvimos viviendo durante muchos años, que fue una potenciación del constitucionalismo, del Estado social y democrático de derecho y de cada uno de sus componentes. No es que el mundo fuera perfecto, pero al menos había una ideología jurídica que nos decía que era importante la transparencia, el acceso a la información, la democracia, etc. Y creo que es en ese ciclo histórico de los años 90 y 2000, cuando nos exponenciamos, explicitamos, desarrollamos todos estos elementos, insisto, de la transparencia y del acceso. Si ustedes se fijan, la literatura constitucional, la literatura jurídica de esos años 90, 2000, todavía una parte inicial del siglo XXI, era una literatura que parecía, como dicen los filósofos de la historia o la filosofía de la historia, que era una flecha en el tiempo y en el espacio siempre ascendente, donde íbamos a ir obteniendo mayores niveles, mayores desarrollos, mayores alcances en materia de transparencia, de democracia, de Estado social, de Estado democrático, de Estado de Derecho, etc. Y ahí
muchos otros derechos humanos, y con otras muchas categorías de esa misma génesis o de ese mismo tiempo histórico. Lo que estamos enfrentando hoy son enormes retos en esto que, como categoría general, cuyo amigo se llama populismo. Izquierdas y populismos de derechas y populismos de centro. Es decir, mecanismos o formas de ejercicio de la política que las personas con una ideología que necesariamente se atiende a estos elementos constitucionales que estoy diciendo, busca alcanzar el poder público mediante el ejercicio democrático para que una vez que ha alcanzado ese ejercicio o esa posibilidad de ejercicio el poder, para decirlo simplemente, se vuelve contra el propio orden, contra los propios valores, contra los propios elementos del orden jurídico democrático, con la finalidad de mantenerse en el ejercicio del poder y con la finalidad de someter las formas del ejercicio del poder a unas condiciones favorables, menos controladas, menos democráticas, con una reducción de los derechos humanos. Este ciclo histórico del populismo, creo, es una postura personal que no involucra a nadie, es el que estamos viviendo en México en este momento. Ya sé que se está viendo en China, en India, en Turquía, en los países de la antigua Europa del Este. Eso ya lo sabemos todo, pero también tiene una dimensión específica hacia nuestro país. Es lo que estamos viendo en el país, un creciente ataque a los derechos humanos, un creciente ataque a las instituciones democráticas. También estamos viendo, me parece, esfuerzos importantes por disminuir la independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales, de los órganos constitucionales autónomos, a veces por nombramientos, a veces por los puestos, a veces por las competencias, pero en fin, un ataque me parece importante a esto. Siento que digo yo, es así, lo que está sucediendo en materia de transparencia y acceso a la información no es extraordinario, es una dimensión más de toda esta cuestión que tiene que darse en, o que se está dando en la mano. Así como hay intentos para lograr ver la reforma y el plan B de la reforma electoral para disminuir las competencias del INE, desaparecer el sistema actual de elección de los consejeros que fue registrado en el Tribunal Electoral, la desaparición de los organismos electorales de las entidades federativas, etcétera, etcétera, etcétera. También hay ataques en otros muchos. El presidente de la República se ha dirigido expresamente hoy en la mañana nada menos contra los jueces de la Suprema Corte por haber dado beneficiosa en materia de delitos fiscales, al Instituto Nacional a Miguel Estados viendo el ataque, a los jueces que han otorgado algunas suspensiones también, etc. Me parece que es en esa condición, en este momento histórico, donde tenemos que darnos cuenta qué está sucediendo con la transparencia y con el acceso. Transparencia como categoría estatal, derecho de acceso como derecho humano. Creo que lo que estamos observando es la construcción de una serie de categorías, de clasificaciones, y ahora voy a decir cuál es la más importante de todas, para efectos de no transparentar o de opacar, si queremos usar el antónimo o el antónimo físico, desde luego, o como un elemento para ocultar una gran cantidad de operaciones gubernamentales en la mano. Este me parece que es un problema de la mayor importancia. Y por el otro lado, en relación con su consecuente, la disminución, el acotamiento de las posibilidades, uno, y de la efectividad, dos, de los derechos humanos o del derecho humano de su alrededor. Lo que se está observando, me parece, y empíricamente uno lo puede ver, sobre todo a nivel federal,
es o son reducciones muy importantes a estos elementos. Y voy a poner varios. El primero es, desde luego, el ataque a las instituciones de transparencia. Hemos tenido casos muy señalados por el presidente donde se nos dice que las autoridades de transparencia sobran, que las autoridades de transparencia podrían ser prescindibles, que el Instituto de Acceso a la Información podría sustituirse, en el caso federal, de la Secretaría de la Función Pública. ¿Se acuerdan de la idea que salió por ahí? Sin darse cuenta de la relevancia, de la importancia de las funciones de disciplinar como órgano general frente a las posibilidades de la Secretaría de la Función Pública Federal como órgano vinculado exclusivamente con la administración pública federal. Una idea conceptual o una pésima conceptualización de lo que hace el INAI frente a lo que podría hacer la Secretaría de la Función. La otra cuestión importante, me parece, es la utilización de dos mecanismos que me preocupan mucho en materia de acceso a la información y transparencia. El primero es la utilización de las Fuerzas Armadas como un elemento o como un mecanismo de realización de un número creciente de operaciones, no solo militares, no solo de la seguridad pública, sino de plano puramente civil. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto a la posibilidad de que los órganos de la Secretaría de la Defensa Nacional tengan la posibilidad, y de la Marina, tengan la posibilidad de hacer un número creciente de acciones de carácter militar, de carácter de seguridad pública y de carácter civil, y que al realizarlas se considere que por el hecho de estar siendo realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas, las condiciones de opacidad que son propias de las Fuerzas Armadas operan no solo respecto de las funciones de Fuerzas Armadas o de seguridad pública, sino inclusive tener ninguna objeción, ninguna. Es decir, bueno, las personas o las personas que estén en la condición de miembros de las Fuerzas Armadas deben estar en esta situación de Fuerzas Armadas de opacidad, pues porque están realizando operaciones delicadas, operaciones que tienen que ver con el país, con la seguridad de todos nosotros, etc. Esto no le veo ningún problema. Pero, y en consecuencia, si uno preguntara, oiga, ¿por qué ciertas operaciones militares o de seguridad se están ocultando? Bueno, porque la naturaleza misma de las operaciones nos hace o dificulta que estas operaciones pues, se den a conocer a todo el mundo, porque esto no viene. Pero ¿por qué las operaciones civiles realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas tendrían que estar en una condición de opacidad, o si quieren ustedes, de no transparencia? ¿Por qué si se compran fusiles o granadas, moteros o sistemas de comunicación, no se le va a dar a conocer al público general estos elementos? Es bastante razonable. Bueno, pues porque estamos en una condición de seguridad, etc., de seguridad de las personas, de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero ¿por qué si se está realizando una obra civil por miembros de las Fuerzas Armadas, la operación civil y las acciones que se tomen dentro de la operación civil van a ser ocultadas o no transparentes? ¿Por qué el precio de la varilla? ¿Por qué las partes contratantes? ¿Por qué los sueldos de los trabajadores? Las licitaciones para adquirir equipos, para
siendo un problema desde el punto de vista mayúsculo en cuanto a la creación de estos elementos de la clase social. Y el otro tema que me parece de la mayor gravedad es la ampliación del concepto de seguridad nacional. Creo que como sucede en muchos regímenes no democráticos, el concepto de seguridad nacional se empieza o se genera primero y después se empieza a extender para cubrir un número muy amplísimo de operaciones mediante las cuales no se da a conocer a las personas información detectar la situación de seguridad nacional. Y aquí me parece que el asunto sí se vuelve sumamente delicado. ¿Por qué razón? Porque es la seguridad nacional un concepto muy antiguo, un concepto que se empieza a construir más allá de lo que dispone la ley de seguridad nacional. Es decir, la ley de seguridad nacional tiene supuestos en general sea perfecto, pero en general adecuados para proteger la situación de las personas, de los bienes, de las operaciones del Estado, etc. Pero en el mismo sentido, porque ese concepto de seguridad nacional se va extendiendo hacia otras actividades al efecto de impedir que sean transparentes por una parte y por otro lado, impedir el ejercicio del derecho humano de acceso a la información. Como ustedes seguramente saben, existe un recurso extraordinario cuando el Instituto Nacional de Acceso a la Información define en última instancia si es factible o no es factible que se otorgue una información por parte de las autoridades. Es un recurso extraordinario que tiene el consejero jurídico de la Presidencia de la República para decir o preguntar en ese lenguaje a la Suprema Corte de Justicia si la información que está solicitándose por particular afecta o no afecta a la seguridad nacional. Hoy en día en la Suprema Corte de Justicia deben haber alrededor de 35, 38 asuntos en los cuales se está determinando, o se quiere determinar, mejor dicho, si es factible o no, si es factible o no que se otorgue la información pública precisamente por la condición de seguridad nacional. ¿Saben ustedes cuál es una parte de las naciones que tiene la Suprema Corte de Justicia a partir de decisiones que ha tomado el INAI? Pues nada menos que tiene que ver con la vacunación derivada de la COVID-19. Si ustedes se toman la molestia de averiguar qué es lo que hay en la Consejería Jurídica del Gobierno Federal ante la Suprema Corte de Justicia en este recurso extraordinario de la Constitución, se llevará la sorpresa de que prácticamente todo lo relacionado con COVID, ¿a quién compramos las vacunas? ¿Cuál es el programa de distribución de las vacunas? ¿Por qué caducaron algunas vacunas? Etcétera. Entonces uno, claro, se puede hacer una pregunta sumamente simple. De verdad, los temas que tienen que ver con vacunación COVID-19 o COVID-19, de verdad son temas relacionados, claro, dependientes de la seguridad nacional. Si yo mañana me entero que las vacunas se le compraron a la empresa A, no a la empresa B, al país A o al país B, el precio fue tanto de cuánto que caducaron unas con un programa de refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de verdad
afecte a la seguridad nacional, pues es un tema en donde el Estado está claudicando esta condición de transparencia como elemento característico del Estado de nuestro tiempo, que no caso histórico, porque no era así. Y dos, si en realidad con esa forma está escamoteando, está disminuyendo, no hay cualquier expresión sinónima de esta que estoy diciendo, en el sentido de una reducción, las condiciones de un derecho humano de acceso a la información. Voy a ir cerrando para tener tiempo a terminar sus preguntas. Insisto, el concepto de transparencia no es un concepto como ningún otro lo es, carácter natural de los estados y de los órdenes jurídicos. Los estados y los órdenes jurídicos han ido construyendo sus propias categorizaciones a lo largo del tiempo para ir resolviendo ciertos elementos y para ir aumentando, déjenme decirlo así, los estándares de operación de los propios órdenes jurídicos. No todo lo que se puso en el comienzo como propio del Estado de Derecho está o se refleja en la actualidad, pero sobre todo, no todo lo que tiene la actualidad estuvo en los orígenes del concepto de Estado de Derecho. Hoy sí es un concepto esencial el de la transparencia, porque se entiende como una finalidad en sí misma, pero sobre todo, como una condición instrumental para otros elementos, como es el control de la acción pública, la información ciudadana para el pleno ejercicio de los derechos, sobre todo de los de carácter político, como elementos de control de las autoridades, etcétera. Entonces, sí, ese es un elemento. Nuestro orden jurídico tiene este derecho de acceso a la información en el rango jurídico más alto que nuestra modernidad, nuestra propia modernidad tiene o ha alcanzado, que es el de los derechos humanos. Tres, me parece que estas construcciones fueron importantes, lo siguen siendo, pero fueron importantes, se fueron dando en un momento donde avanzamos muchísimo, momento, me parece espectacular, de construcción del reino del Estado, estas categorías. Y me parece que en la actualidad estamos viviendo un problema importante con motivo de los gobiernos populistas en el mundo y en México, que tiene que ver claramente con la posibilidad de acotar el acceso a la información, la posibilidad de evitar muchas de las operaciones y evitar el conocimiento de eso. La categoría central con la que todo esto, si no todo esto, pero sí mucho de esto, está operando, ya no son las categorías reserva que teníamos antes, ¿no? Las categorías de algo, sensible, etcétera, sino que esto se está sustituyendo por una categoría abarcante, una categoría omnicomprensiva, si les voy a llamar así, que es la de la seguridad nacional. Veo que cada vez más, desafortunadamente, vamos a ir viendo cómo el concepto de seguridad nacional se apodera de la discusión, es el elemento más utilizado en toda la discusión para efectos de lograr que no se transparente la información y que las personas no puedan acceder a ella. Creo que vale muchísimo la pena estar atentos a estos elementos. Seguramente no estaría en esta charla, pues se ha tomado el tiempo o conocen la materia de transparencia, pero si llamo su atención hacia las condiciones que se están presentando en cuanto al uso del concepto de seguridad nacional como una forma de clasificar la información, limitar la transparencia como elemento, insisto, constitutivo del Estado, y limitar también el ejercicio del derecho humano de acceso a la información. Creo que ahí les dejo los elementos de prevención para que no sigamos suponiendo que la transparencia está operando en una condición normal
y que la seguridad nacional es una especie de categoría que empieza a aparecer, sino que creo que lo que tenemos que estar atentos es a que la categoría de seguridad nacional empieza a ocupar, no a la totalidad, sí una parte muy importante de la discusión pública en la materia, como un elemento, me parece, de aprovechamiento, de utilizar este término militar, en cuanto a la forma en la que se está manejando estos eventos. Tenemos unos minutos, no sé cuál sea la condición de la comunicación, no sé si ya se regularizó o no, pero en fin, como el beneficio casi un momento y sobre una disculpa, no nos podemos quedar atorados en este tema. Hoy, de aquí a las 10:30, que es el momento en que me tengo que ir, les ofrezco de antemano una disculpa, estoy en la ciudad de Monterrey, una disculpa un poco complicada, pero de aquí a las 10:30, si me quieren ustedes formular preguntas en el chat, para que no estén bien las de saber ahorita de que a las 10:30 sería la secretaría que contesta de lo que ustedes están preguntando, de cómo devuelvo yo el control del sistema para efectos de que ustedes, para efectos de que la persona que venga atrás de mí o las autoridades ya ven, le entregue yo esto y pueda llevar adelante el resto de la sesión. ¿Les parece? Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, escriba en el chat. A partir de este ya no le haré caso, pero a partir de este momento para tener algún tipo de orden. Mientras tanto, voy a ver cómo devuelvo esta respuesta. Adelante, por favor, porque no tengo sonido, o a lo mejor hable alguno de ustedes para ver si tiene sonido. Creo que no, ¿verdad? Bien, para comentarles que hagan las preguntas si quieren. se las mandaremos precisamente. Don Octavio, ¿qué dice usted? Yo veo que no es humano. No lo escucho, don Octavio. Entonces a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. Saludo con mucho aprecio y admiración al ministro emeritido José Ramón Cosío Díaz. Es siempre un gusto y un deleite escucharle. Ojalá pronto lo tengamos por acá en Jalisco. Sabe que acá es su casa y nosotros encantados de escucharle nuevamente. También a mis compañeras y mis compañeros de la mesa de presidio, Aranzazú, muchísimas felicidades por este gran evento que nos convoca el día de hoy. A mi queridísima comisionada presidenta Blanca Lilia, gracias por estar aquí en el estado de Jalisco. También a mi gran amigo Salvador Romero, presidente del ITEM. Por supuesto, también saludo con mucho cariño y mucho afecto a los representantes de los poderes dentro del Ejecutivo. Muchas gracias, maestro Ibarra. Siempre es un gusto coincidir con ustedes en estos eventos. Y también a nuestro querido magistrado presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Nicol. Pues, miren, este recinto albergó hace, más de 109 años al Poder Legislativo. De verdad es un gusto estar acá, nos trae grandes recuerdos y por supuesto, como bien lo comentó la comisionada presidenta, este gran monarca de Orozco que próximamente el 6 de diciembre tendremos una sesión solemne por justo la abolición de la esclavitud. Y miren, creo que es tan importante este coloquio porque tenemos que hablar acerca de la transparencia y de la rendición de cuentas y cómo se vincula con nuestra democracia. Referían que la democracia muere en la oscuridad. Y esta frase alberga un profundo significado y fue popularizado por el periodista estadounidense Woodward para señalar justo los peligros que puede suponer la secrecía gubernamental. Debido a esta trascendencia, fue adoptada años después como lema del periódico Washington Post. Y muchos de ustedes y muchos de nosotros nos preguntaremos cuál es la trascendencia de esta frase. Pues miren, la democracia
no puede entenderse sin el acceso a la información, sin la transparencia y sin la rendición de cuentas. El derecho a la información, como ya lo refirieron antes quienes me antecedieron el uso de la voz, es un derecho humano y nuestra Constitución Federal es muy clara al establecerlo en su artículo 6, que esta prerrogativa debe ser garantizada por el Estado. En nuestro país, la construcción y el fortalecimiento de la cultura de la transparencia es una labor que nos ha ocupado ya más de 2 décadas y cabe mencionar que aún se encuentra en proceso de edificación. Como ustedes saben, este camino lo hemos logrado día con día y hemos tenido grandes avances, gracias, por supuesto, al gran esfuerzo y al trabajo en conjunto, tanto de la sociedad civil y del sector público. Y no podemos dar ni un paso atrás. Como autoridades, tenemos el deber de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de sus consecuencias. También tenemos la obligación de brindar a la ciudadanía mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de este derecho. Para estar a la altura de esta exigencia, tenemos el deber de regir nuestras decisiones bajo el principio de máxima publicidad. Debemos de hacer de él una regla general y de la clasificación una excepción. Recordemos que la idea moderna de publicidad se le atribuye al filósofo Kant, que sostenía que son justas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados. La clasificación de la información no puede convertirse en un refugio para la discrecionalidad y para la opacidad. No podemos permitirnos que esta excepción se transforme en un velo de ignorancia que impida a las y los ciudadanos exigirnos cuentas. Por eso, celebro este coloquio que hoy nos convoca mi querida Aranza, denominado Clasificación de la Información, limitando el derecho de acceso a la información pública, porque son precisamente estos espacios de diálogo, pero sobre todo de reflexión, los que nos permiten afianzar nuestra democracia y con ello construir una mejor realidad para todas y para todos. Concluyo mi participación reiterando que un gobierno democrático no debe temerle a la ciudadanía informada. Un gobierno democrático no solo debe estar abierto al escrutinio público, debe propiciarlo, porque una sociedad informada es una sociedad que puede exigir, que puede decidir, porque una sociedad informada es una sociedad libre, porque es precisamente el saber el que nos mantiene libres a todas y a todos. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos a este maravilloso recinto y a este evento. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Sean todos y todas bienvenidos a este coloquio, como ya se ha expresado aquí, pues está en torno al derecho del acceso a la información pública. Muchas gracias a la presidenta del IPAI por estar aquí, seguramente con aportaciones brillantes en lo que será este encuentro. Por supuesto, me da mucho gusto estar acompañado de varios compañeros del equipo del gobernador Alfaro, como es el secretario de Educación, el director del OPD de Salud, también el procurador social y, por supuesto, la presencia de quienes representan a la representación popular, a las y los legisladores en el Congreso del Estado y al Poder Judicial del Estado con su presidente. Aranzazú, muchas gracias por haber propiciado este encuentro, que, como ya se dijo, será una jornada el día de hoy, y se ha mencionado ya la relevancia de estar en este espléndido espacio. Estábamos comentando con la presidenta del FAI. Este es efectivamente, y queda muy a tono con lo que se va a comentar aquí, con lo que hemos escuchado de los preopinantes, entre ellos el ministro en retiro, Ramón Cosío. Este mural que tenemos nosotros aquí es de Clemente Orozco y se denomina Los Poderes Públicos.
Es un mural, como ustedes pueden apreciar, aunque es de Clemente Orozco, tiene algunas diferencias de técnica determinado con el espléndido mural que está aquí en las escaleras del patio central de Palacio. ¿A qué se debe esto? Es una explicación muy racional. Fue la última obra de ese gran caliciense que el pasado miércoles cumplió años del aniversario del nacimiento de Clemente Orozco. Cuando terminó este mural, lo concluyó en julio de 1949. 7 semanas después habría de aparecer el 7 de septiembre Clemente Orozco, lo que indica que ya en gran parte fueron sus alumnos quienes lo concluyeron. Esta obra que representa al libertador Hidalgo y que tiene esa denominación, por eso le podrán ustedes encontrar diferencias con la técnica de la escalinata o del Museo Cabañas, y es de los 3 poderes, porque como ya decía la legisladora Mireille, aquí en este Palacio de Gobierno que se construyó de 1750 a 1790 era la iglesia, ya que quienes gobernaban el reino de la Nueva Galicia era un reino muy extenso, medía 1.800.000 kilómetros cuadrados, el reino de la Nueva Galicia. Aquí vivían, y esta era la capilla, era la iglesia. Aquí, cuando apresaron a Juárez con las deslealtades del coronel Landa, estuvo preso en este espacio, y cuando fue gobernador, un espléndido jurista mexicano, como fue Ignacio Luis Vallarta, que fue gobernador del 71 al 75 del siglo XIX, lo transformó Palacio y aquí hizo este recinto y funcionó como sede del Poder Legislativo, lo decía la legisladora, 109 años, de 1875 a 1981. Por eso es muy propicio, y aquí están los constituyentes que han habido en nuestro país y en Jalisco. Decirles a todos ustedes, Presidenta del CAI, en Jalisco es un espacio muy propicio para la deliberación de temas centrales como los que estamos aquí debatiendo en la actualidad. El gobernador Alfaro propició, y la semana pasada se llevó a cabo aquí el primer Congreso Nacional sobre el Estado de Derecho en México. También hace 2 días el gobernador Alfaro le entregó el premio humanístico como jalisciense distinguido, que es la máxima presea que se instituyó por un gran gobernador, Juan Carlos Timbianes, en 1950, al jurista que ha aportado mucho a las instituciones, a la construcción de las mismas, y que tiene una postura crítica, racional, sustentada en argumentos y en racionalidad jurídica, como es el doctor Sergio García Ramírez. Por ello, no es ajeno el que hoy se lleve aquí este coloquio sobre un derecho que ya lo han abordado aquí con mucho acierto mis preopinantes. Se mencionó aquí por Salvador que Jalisco fue el primer estado que tuvo ley de transparencia, derecho a la información. Eso fue, él lo mencionó en el año del 2002. Me satisface decir que el de la Voz fue quien presentó esa iniciativa, la última ocasión que tuve la honra de ser legislador local. Y como yo nunca regateo a nadie los méritos, lo hice en un tema que, como ya se mencionó, se instituyó en 1977, pero como se hizo en el marco de la gran reforma política de ese año para terminar con la guerra sucia, para terminar con el sectarismo, para terminar con el monopartidismo, esa gran reforma política electoral que hizo Reyes Heroles, acompañado de un jalisciense, en mi opinión el más brillante de los que ha tenido Jalisco en los últimos 70 años, José Luis Lamadrid, dentro de la reforma que creó la representación proporcional en los partidos, el derecho de registro de los partidos políticos, virtud de esa reforma recuperaron el registro el Partido Comunista Mexicano, la expresión a ultranza de la izquierda en ese momento que estaba proscrito,
de la ultraderecha, el Partido Demócrata Mexicano, y un partido en una simbiosis un tanto singular, el Partido Socialista de los Trabajadores, y se legisló para que los ayuntamientos tuvieran la representación proporcional de los regidores, también para que los congresos enriquecieran su pluralidad. Por eso este artículo no tuvo mucho impacto en ese momento, porque estuvo en ese marco de esa gran reforma que se conoció como la LOPE y que sustituyó un modelo electoral que venía de 1946. Y aquí se mencionó en el 2002, ¿por qué presenté yo esa iniciativa en su momento? Yo era el coordinador del grupo minoritario, éramos 16 diputados del PRI, que coordinaba su servidor, en la mayoría no tenía Acción Nacional, y un periodista de ese entonces, regatearle a nadie los méritos, que participaba en el periódico que dirige Manuel Baeza, Rubén Alonso, me dijo: oiga, una alumna mía de la UNIVA tiene un proyecto de iniciativa y quisiera que platicara, que conversara y que por su conducto se presentara a la iniciativa. Lo hice, obvio, dándole todo el crédito a la joven estudiante en ese entonces para su tesis, y la Acción Nacional, que era el mayoritario, el PRD, que tenía 2 diputados, el Partido Verde, por unanimidad aprobamos esa reforma a la que aquí Salvador hizo alusión. Por eso nos da mucho gusto que el día de hoy, en un país donde ya lo mencionaba el ministro Cosío, donde se está documentando, se delibera sobre las instituciones, sobre sus perspectivas, donde ha habido expresiones ciudadanas para evitar el retorno o regresión de cuestiones centralistas, porque la iniciativa que se presentó de reforma constitucional, ¿a qué nos llevaría? A que los congresos de los estados tuvieran un número menor de diputados. Eso no sería lesivo. Lo más lesivo es que sería desde el centro, desde ahí se determinaría cuántos diputados habría. Se suprimirían los distritos electorales, los ayuntamientos desde el centro, los 2.447 ayuntamientos que hay en el país, tendrían un número de regidores preestablecidos sin tomar en cuenta a las legislaturas locales. Se suprimirían los tribunales de carácter local en materia electoral. Entonces, yo creo que es muy pertinente esta jornada, y por eso la expresión, uno de los mejores vocablos, sigue siendo el del coloquio. Es un coloquio, es la presentación de una propuesta, es la deliberación sobre la misma, con civilidad, con tolerancia, con respeto, y las conclusiones en favor de las causas sociales que nos celebran. Enhorabuena y muchas gracias por esto. Después, inclusive, hasta despejarse tecnológicos, el día de hoy, 25 de noviembre, siendo las 10:30 horas, en nombre del gobernador Enrique Alfaro, inauguramos este coloquio, clasificación de la información limitante del derecho de acceso a la información pública.